y esas vías que está utilizando el gobierno nacional y departamental, esa no es la vía. Nosotros consideramos de que es el diálogo y estamos dispuestos a dialogar. Ahora, si el gobierno quiere las acciones de hecho, pues ya culpamos todo lo que pase, todo lo que suceda a los compañeros en estos momentos. Será culpabilidad del gobierno por su intransigencia y por su intolerancia que está en estos momentos. Si lo político es trabajar por el bien común, visto desde ahí, estamos siendo bien políticos, ¿cierto? Porque estamos resaltando la vaina de la ciudadanía y la democracia y la participación del joven, o del joven, o del adulto, del afro, de cualquiera de nuestros personajes, de nuestros ciudadanos, estamos poniendo la voz, y eso es un acto político que puede incidir en la política, en las políticas barriales, de las diferentes organizaciones. Frente a lo que son políticas públicas que tienen que ver con lo audiovisual, no hemos podido incidir nunca. Porque las comunidades se movilizan por sus problemas de estómago, por sus problemas ambientales, por sus problemas sociales, más sin embargo no hemos construido, digamos, como en nuestras comunidades la conciencia de empezar a incidir en las políticas públicas audiovisuales. ¿Qué hacen desde Bogotá? Diseñan las convocatorias del modo de ver de ellos, sin ver las realidades, como decía Camilo, creo, no sé quién, las realidades regionales, siempre es desde la parte central, ¿sí? Siempre lo manejan desde allá. Mirando la política del Estado en cuanto del Ministerio de Cultura, por ejemplo, podemos ver que los grupos de bajos recursos están marginados para tener acceso a esos reconocimientos. Entonces, la idea es que pues, empezar a formar una política pública a partir de que tengan prioridad esas productoras, las producciones de bajos recursos. Estamos situadas frente a un conjunto de ataúdes y lápidas que están representando la muerte, el asesinato y las distintas violencias contra las mujeres. Tenemos 100 lápidas escritas con distintos casos de violencia contra las mujeres, y eso solamente es una mínima parte de la violencia permanente a que somos sometidas las mujeres en esta sociedad. Desde hace mucho rato las experiencias de los colectivos están generando políticas culturales en Colombia. O sea, el problema es de cómo esas experiencias al ser insertadas dentro de una política pública nacional pues van a tener una eficacia, porque uno lo que ve es que se empieza a encontrar con los mismos problemas. O sea, si está la política pública, pero los recursos para los colectivos que están trabajando de una forma alternativa, comunitaria, con propuestas novedosas, o sea, ¿qué les garantiza que ellos les van a llegar los recursos para trabajar? Porque es que eso está atravesado por muchos factores, por ejemplo, la parte del mandatario local, el mandatario departamental, la ideología política de turno que no va a abrir espacios para que determinados procesos circulen dentro de la comunidad. Por eso cuando hablábamos de la memoria, no es una memoria pues que quedó archivada como que se veía bonito antes, sino una memoria de transformación, o sea, es una apuesta política. Entonces por eso hablamos, o sea, con las identidades, pero también los contenidos políticos para generar pues procesos de transformación. Entonces, o sea, como una política clara, orientada. O sea, una política cargada de contenido, ¿sí? De transformación. Esa como política pública audiovisual al gobierno y al Estado. ¿Y qué le interesa a las organizaciones sociales como política pública interna propia, como lo está planteando la compañera de una manera muy clara? O sea, la política pública de una comunidad indígena en el tema, por ejemplo, de la comunicación es su propio plan de vida. Generalmente las luchas por las políticas públicas y por las leyes tienen que ser pretextos organizativos y que nosotros, digamos, consensuadamente concretemos aspiraciones, sueños, ¿no es cierto?, sin el corsé del Estado. No esperar que el ministerio, digamos, posibilite estos escenarios, sino es que tanto formas de agremiación o movimiento o diferentes de la gente que está en este escenario se moviliza a generar eso para, digamos, poder hacer otras exigencias al Estado. De que es que no podemos seguir dependiendo únicamente de los recursos del Estado. Tenemos que inclusive avanzar mucho más que el Estado para poder hacer audiovisual independiente en este país, que podamos, digamos, visibilizar otros pensamientos que apoye el ministerio o que apoye, o sea, pensamientos diferentes que pueda estar apoyando el Ministerio de Cinematografía. Yo quisiera mencionar como
como algunos aspectos importantes frente al tema de la construcción de una política pública, si se quiere, el audiovisual como tal en Colombia. Primero que todo, que esa política pública debe hacer una consideración a la diversidad cultural, que a veces queda muy desde el análisis que están haciendo ustedes en la investigación en lo hegemónico, frente a las políticas que trabajan el tema de la industria, no per se, no porque sea industria ya, sino que la reflexión que se hace con el tema de industria cultural no permite que otro tipo de públicos y otro tipo de actores sociales, en este caso desde lo audiovisual, puedan llegar. A veces porque se limitan las convocatorias, quedan muy delimitadas las propuestas y eso hace que la mayor cantidad de personas y realizadores comunitarios quedemos por fuera. A nosotros muchas veces nos ha tocado cambiar la dirección hasta el barrio. ¿Por qué? Porque al mero hecho de Charco Azul ya nos ponen como que ya nos tienen como una zona roja, entonces por eso muchas veces cambiamos dirección y todas esas vainas. Y tampoco comprendo que una persona que por lo menos pida empleo para bodega, ¿qué necesidad de pedirle la foto? ¿La foto para qué? ¿Parece bonito o feo o qué? ¿Cómo hacemos las organizaciones para reclamar nuestro derecho, ¿cierto?, a esa inclusión en las políticas públicas audiovisuales? Sí hay que apostarle a una política audiovisual, porque es una plataforma, pero entonces se tiene que superar la vaina de lo consultivo. Solamente la investigación queda como consultiva, pero a la hora de definir no pasa nada. ¿Cómo se establece entonces una política pública que permita, primero, reconocer esa diversidad cultural y sus tensiones, no solamente la característica particular de la diferencia, sino todas las tensiones que se están generando? Y segundo, que ese reconocimiento lo garantice el Estado, de que circule, que lo que nosotros podamos ver en lo que está pasando, por ejemplo, aquí en el Cauca con las problemáticas de los Montes de María, por ejemplo, que eso por acá es difícil que nosotros tengamos acceso a las problemáticas específicas que se están viviendo allá. La mejor forma de construir la política pública es con la gente, de manera participativa, concertada, haciendo ejercicios como estos de encontrarnos, de vernos, de saber cuáles son nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestros aciertos. Pero cuando las políticas se construyen a la luz de lo que el gobernante piensa que debería hacerse, pues no pasa de ser eventos de gobierno, ¿no?, o políticas gubernamentales o políticas de Estado que terminan en el periodo, y esa verticalidad sí es muy peligrosa. La política en sí se le tiene que dar una base económica, es decir, que no vaya a pasar como pasó con la política pública de juventud del departamento, en donde se enuncian las necesidades de los jóvenes, pero que en ninguna parte dentro de la política se muestra de dónde va a salir el recurso para cubrir esas necesidades. Yo creo que hay que sentarse seriamente a discutir y analizar qué es lo que le interesa al Estado como política pública en la promoción y en la divulgación de los productos audiovisuales, ¿sí? Y en algo que se tiene que avanzar definitivamente de una manera muy seria en las organizaciones sociales es en garantizar la realización y la producción audiovisual independientemente de que la financie o no la financie el Estado.